El pensamiento católico es que tú tienes que hacer algo para agradar a Dios. El pensamiento cristiano es que yo hago algo porque Él se agradó de mí. ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo trata el religiosismo en su cabeza calabaza? Y como esas, hermanos, no, esas nada más son dos, hay más. Hay muchas cosas más que nosotros ya debemos de sacar esa basura en nuestra mente y aprender lo que realmente es la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermanos, una buena comprensión de los pasajes bíblicos, una buena interpretación, una constante oración en nosotros para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre la verdad. Un estudio personal de nosotros, en el que nosotros vayamos a investigar en la Biblia cuál es el comportamiento cristiano. ¿Qué es realmente un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? ¿Qué manda o exige Dios de un cristiano? Va verdaderamente a descubrirnos a cada uno de nosotros. Porque te vas a sorprender. Empiezas a leer la carta a los Romanos, capítulo 15, y empiezas a ver cómo es que se debe de comportar un cristiano. Porque es a partir de esos capítulos que Pablo empieza a hablar acerca del comportamiento cristiano. Y lo primero que Pablo empieza a enseñar en el capítulo 14, cuando empieza a hablar sobre el comportamiento cristiano. ¿Por qué creen que con Oscar estamos viendo, verdad, las divisiones? ¿Cuál es la temática? ¿De qué versículos a qué versículos? Porque así nosotros podemos ver que cuando llegamos a leer un capítulo, no debemos de olvidar cuál es el tema principal de lo que ahí se está enseñando. Por eso en las Biblias de estudio, cuando usted las lee, al principio enseña sobre la división del libro. Y en el libro de los Hechos dice, del capítulo 1, del verso 1 al 26, es el prólogo, el saludo, la anunciación, la introducción. Del capítulo 2, versículo 1 al 8, versículo 3, es la predicación del Evangelio en Jerusalén. El tema principal, ¿cuál es? La predicación del Evangelio en Jerusalén. Eso entonces a mí me ubica. ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y cuál es el tema principal de lo que ahí se está hablando? ¿Para qué? Para que cuando yo quiera entender algo de lo que se está exponiendo ahí, pues sepa a qué se refiere y no me desvíe del tema. Entonces, del capítulo 14, 15 y 16 de la Carta a los Romanos, se habla sobre la vida cristiana. ¿Cuál es el comportamiento, la actitud, el pensamiento de nuestro corazón acerca de la vida cristiana? Y lo primero que dice, recibid al débil en la fe. Entonces va a hablar de los cristianos que son débiles en la fe, porque la temática es que está hablando de la vida cristiana. Entonces va a hablar sobre los débiles en la fe. No está hablando de los inconversos, está hablando de la gente que ya vino a Cristo. Y dice, débiles en la fe. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Entonces yo no debo de contender con mi hermano sobre alguna opinión que él tenga. Si mi conocimiento está firme y es mayor a él, no por eso lo voy a humillar, simplemente, ¿verdad? Voy a esperar que él más crezca, madure, avance en las enseñanzas que estoy recibiendo para que él llegue a ese entendimiento y el día de mañana se acaben las controversias, ¿no? Entonces, no contender sobre opiniones. Y él pone un ejemplo, Pablo. ¿Por qué? Porque hay un punto, hay que usar las reglas gramaticales. Hay un punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que viene es un ejemplo. Entonces dice, uno cree que se ha de comer de todo. Otro
que es débil, vean cómo no es débil el que come de todo, es débil el que cree que no se debe de comer de todo. Ese es el débil en la fe, el que no cree que se debe de comer de todo. Otro que es débil dice, solo come legumbres. Vegetariano, ¿verdad? Hermanito vegetariano. El que come de todo, no menosprecie al que no come. Porque es algo natural que cuando nosotros somos maduros en Cristo y tenemos conocimiento, menospreciemos a los demás. Digamos, está bien sonso. Este no sabe nada. No ha entendido. Es un bebé espiritual. Y lo empezamos a menospreciar. Y Dios nos manda que nuestro comportamiento como cristianos no debe ser de menosprecio. Dice después, y el que no come, no juzgue. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con los débiles de la fe, que lo que ellos creen, aunque está mal, y están mal, se ponen a juzgar. Entonces, el que es adulto en la fe, menosprecia, y el que es débil en la fe, juzga. Entonces ahí podemos ver claramente dónde estamos nosotros. Si tú eres un débil en la fe, siempre vas a estar juzgando. Y si eres un adulto en la fe, debes de guardarte de no menospreciar a los que no saben y no conocen. ¿Ya ven, hermanos? Entonces, ¿qué eres, débil o fuerte en la fe? Si juzgas, eres un débil en la fe. Aquí lo dice. Está hablando del comportamiento del cristiano. Y después dice, el que come de todo no menosprecie, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. O sea, al final, Dios recibió tanto a uno como al otro. Porque en eso no dependió la salvación. La salvación dependió de su gracia y de su misericordia. Él sabe que uno es débil y Él sabe que otro es fuerte en la fe, pero los dos son salvos. Después dice la Escritura, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién había juzgado? El débil. Entonces, ¿a quién le está hablando? Al débil. Le dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae. O sea, si Él se equivoca o no se equivoca, ¿tú qué? ¿No? O sea, digo, lo parafraseamos a los mexicanos. ¿Tú qué? ¿Es que se equivocó? ¿Tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Si está firme o cae, es por su Señor. ¿Qué? ¿Tú qué? O sea, vean cómo le habla al débil en la fe, porque le está hablando al débil en la fe. ¿Tú qué? Él lo ha recibido. ¿Tú quién eres? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. ¿Quién está firme? El fuerte en la fe. ¿Ya vio? Uno hace diferencia entre día y día. ¿Cómo es eso de que uno hace diferencia entre día y día? Bueno, es que uno dice que es mi cumpleaños, que no, que es tu cumpleaños, que bueno, hay quien hace diferencia de eso. Hay quien para él todos los días son iguales. Hay quien celebra la Navidad, hay quien no la celebra, hay quien, porque ¿qué es la diferencia de días? Es que se establecen ciertos días, ¿verdad?, comunes y ciertos días de festividad. Y los de festividad son cuando vienen los cumpleaños y son cuando hay fiestas comunes, tradicionales. Y dice Pablo, bueno, hay quien hace diferencia de días y hay quien no le importa. Hay quien no celebra los cumpleaños, hay quien no celebra la Navidad. O sea, no, eso no es problema. Les dice Pablo estas palabras. Hay quien hace diferencia de día y día, mientras que otro los juzga iguales, todos los días.
escuche esto, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. ¿Sabe qué le está diciendo? Fe. Fe, 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 porque fe es estar plenamente convencido. Si tú tienes fe que puedes hacer diferencia de días y tú tienes fe de que no se debe de hacer, bueno, cada quien tenga su fe, su creencia firme, su convicción, porque el cristianismo está basado en convicciones. Un cristiano sin convicciones no es cristiano, porque si hay algo que nos sostiene son nuestras convicciones. Si vienen y te amenazan, niega a Cristo o te mueres, ¿qué va a hacer que te mueras? Tu convicción. Pero tu convicción te llevó al cielo. Entonces, dice después Pablo, cada uno esté plenamente convencido en lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día para el Señor, no lo hace. A ver, ¿quién me dice qué entendemos de aquí? El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. El que no distingue el día para el Señor, no lo hace. Como nosotros que destinamos el domingo para el Señor. Que reconocemos que debemos de dedicarle un día a nuestro Padre. No necesariamente. Pues que todos lo hacemos para el Señor. Es que, exacto, de hecho, algo es de ese pensamiento. Como pasa judicial, nunca afano, o sea, lo que tú haces realmente, tu trabajo, el quehacer, todo, es dedicado al Señor porque pues todo se lo estás ofreciendo, ¿no? Y pues las personas que la verdad no les importa es porque no tienen ese motivo, o no tienen esa alegría, o no tienen nada para darle o ofrecerle, porque realmente no tienen nada. O sea, el pensamiento que el apóstol nos quiere transmitir es, mire, léalo de nuevo. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. El pensamiento es este, hermano. Que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para Él. Si yo voy a cumplir años, ¿qué es lo primero que hacemos en un cumpleaños? Gracias a Dios. Entonces es el pensamiento. Que si yo hago distinción de días, yo voy a celebrar la Navidad, pero yo ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Honrarlo a Él. No es por la tradición, no es porque que el árbol es de Satanás, de no sé qué y esas cosas. Sí, tenemos que tener ese conocimiento, pero nuestro pensamiento personal como cristianos no es ese. Es el de honrar a Dios. Es que ese día lo destinamos para el Señor. Lo honramos a Él. Voy a cumplir años, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues nada más hacíamos la pachanga, pastel, gelatina, chelas, todo. El niño dormido y nosotros acá, hasta allá salían peleando y nada. Pero ahora nosotros en Cristo, nosotros ahora lo hacemos para el Señor. Le damos gracias a Dios. Ahora entendemos que la vida es valiosa, que cada día nuestra vida es valioso, que vale la pena celebrarlo porque estamos agradecidos con Él, porque Él nos da un día más de vida, un año más de vida y eso es bendición. Entonces ese es el pensamiento. Porque ¿quién es el que está haciendo diferencia de los días? No, ¿quién? No, aquí de los dos individuos, ¿quién? Es que no se salgan del tema, por eso hacen las herejías. El adulto en la fe, uno hace diferencias de días. El adulto en la fe hace diferencias de días. Oye, pero el que no es adulto en la fe, él no hace diferencias de días. Él no le interesan los días. Si es uno, si es otro, o sea, no. Para él son iguales. Como cuando no conocemos, no nos interesa, digamos, gracias.
cuando ya estamos en Cristo, todo es para Él y dar gracias. Sí, porque ya entendemos. Entonces un débil en la fe, haga una cosa o no la haga, no sabe ni por qué lo hace. Pero los adultos en la fe saben por qué lo hacen. Porque vamos a dar gracias. Me voy a casar porque le voy a dar gracias a Dios. Voy a tener los 15 años de mi hija porque le queremos dar gracias a Dios. Entonces un día fue invitado a unos 15 años por ahí en Saturno. Y llegamos a la fiesta, empezó la fiesta, empezaron a bailar, se sirvió la comida, se hizo el baile. Y cuando eran por ahí de las 11 de la noche, me dicen, ya puede dar el... No, ¿saben qué? Yo ya me voy. Porque aquí lo más importante era darle gracias a Él. Antes que comer, antes que bailar, antes que disfrutar. Disculpe hermano, pero ahí usted ya se equivocó y yo ya me voy. Es más, ya es tarde y yo ya me voy. Y me salí. Y tal vez se enojaron, pero no me importó, porque ¿saben qué? La gente debe de entender que lo más importante es Él. Y tal vez ellos se avergonzaban de Cristo, pero yo no. Entonces si ellos se avergüenzan, pues no me hubieran invitado, la verdad. Porque además yo ya le había dicho que lo primero era eso. Y le había dicho que era de tal hora a tal hora, en su programa. Pero cuando ellos llegan al Señor al último, no hermanos, de verdad le dije a mi esposa, cuando yo empecé a hacer, luego Dios te empieza a mostrar. Y empecé a ver su corazón. Y los empecé a ver, a discutir al esposo con la esposa. Y yo creo que cuando le decían, ya hay que llamar al pastor, y no decían, entonces yo vi todas esas, Dios me dejó ver todo eso. Y hasta parecía que les leía yo los labios cuando los veía de lejos. Dije, no, ya. Dije a mi esposa, es más, antes de que vinieran a decirme que ya pasara, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nosotros ya nos vamos. Porque no puede ser posible que dejemos al Señor al último cuando es lo principal. Y yo estoy aquí por Él. Y si Él no está aquí, yo no tengo nada que hacer aquí. Así que ya nos vamos. ¿Sí? Ya nos vamos. Nos falta el pastor, pues que se lo quede. Entonces agarramos nuestras cosas, nos paramos. Pastor, yo creo que los vieron que ya nos paramos y los movió ya a que, ahora sí, no, pues ahora ya no, yo ya me voy. Ahí se quedan con su fiesta, que Dios los bendiga y adiós. No fuimos. Porque nosotros debemos de aprender eso. Porque además se decían cristianos, entonces yo no entendía. Entonces, todo esto, hermano, si usted lee, hermano, porque no tenemos el tiempo, pero si usted lee con todo así pausado y eso, empieza usted a extraer el pensamiento del autor bíblico, qué es lo que él nos quiere enseñar. Entonces nosotros vamos a aprender correctamente las Escrituras. Las vamos a aplicar correctamente. Correctamente, hermanos. No va a haber duda en las situaciones. Y ahí Pablo empieza a hablar todo eso. Y después se va sobre la bebida, ¿no? Y dice después, el que distingue día y el otro lo hace para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias ¿a qué? A Dios. O sea, fíjese que no dice el que come qué, dice el que come. Es decir, comas verduras o comas carne, ¿qué es lo importante? Dar gracias a Dios. Ahí está. O sea, se quitan las controversias. No, es que no hay que comer carne, es que sí, es que... Bueno, ya diste gracias, sí, eso es lo importante. ¿Tú comes puras verduras? Perfecto, hermano. Dale gracias a Dios. Yo como mis bisteces y le doy gracias a Dios. ¿No? Y además le pongo verdura para que sepa más. Entonces, ese es el pensamiento que debemos de extraer. Para el Señor no, dice, y el que no come, para el Señor no come. ¿Cómo? El que no come, para el Señor no come. Pues simplemente lo que le está diciendo el pensamiento es que si tú no das gracias a Dios, no comes para el Señor. Es eso. Aunque lo dice en una frase así media, a veces que nosotros no entendemos, ¿no?
para el Señor no come. Y también que da gracias a Dios. A ver, no. Miren, hermanos, es que a veces nosotros lo hacemos sin intención. A veces tanta el hambre que a ti dices, chis, ya se me olvidó, ¿no te ha pasado? Pero, ¿por qué dar gracias a Dios, aunque no dice gracias a Dios? Porque hay un principio en nuestra vida, hermanos, que tú y yo fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Y todo lo que nosotros hacemos, lo glorifica a Él. Lo glorifica. Nosotros no lo entendemos. A lo mejor en nuestra forma de ser, de ver las cosas, nuestra percepción, inteligencia personal, nosotros no lo comprendemos. Pero el hecho de ser hijos de Dios, ya eso glorifica a Dios. ¿No te da gozo aunque tu hijo haga una tontería? Ay, ese chamaco se batió hasta la espalda. Y a pesar de la pestilencia, de la batidez, tú lo entiendes y lo amas a tu hijo, ¿no? Entonces el pensamiento es que no es cuestión de lo que hagamos o no hagamos, sino de que nosotros ya desde el momento que Dios nos destinó como hijos suyos, Él siempre se va a agradar de nosotros. Hay papás que hasta se agradan de las majaderías que dicen los niños. El problema es cuando crecen, ¿no? Que siguen en la misma y entonces sí, ya se ofenden los papás, pero no lo corregiste del niño. Pero hacen tonterías los niños o se equivocan y nosotros les seguimos alabando esas cosas, porque así es Dios. Porque no consiste en las cosas que hacemos, hermanos. Entonces, cuando nosotros no nos han enseñado esto, y mire que vamos hasta aquí, pero podemos ver 14, 15 y 16, y miren, hermanos, hasta que nosotros no comprendemos esto, nosotros no empezamos a vivir una vida cristiana plena. Y nos vamos a encontrar que vamos a llegar allá arriba y nos vamos a frustrar porque nos vamos a dar cuenta de todo lo que pudimos hacer y no lo hicimos por nuestro religiosismo. ¿Sí podía? Pues sí. Lástima, Margarito. Tengo un conflicto con una de mis hijas, la menor, desde que empezó a venir a escucharlo a usted, ella siempre me dice, ¿y tú siempre me dices que eso no se hacía? ¿Y tú que siempre me dices? Yo le digo, bueno, es que estaba cuidando de que no pecaras de más. Pero es algo que, por ejemplo, mi hija mayor nunca me cuestiona, y ella sí, ella siempre cuestiona. ¿Y saben qué terminamos? Manipulando la vida de los demás. No les damos chance a que pues, se equivoquen, pues se van a equivocar. Digo, si hay algo que los jóvenes van a hacer es que se van a tropezar. Así está escrito, los jóvenes ¿qué? Tropiezan y caen. Entonces no lo vamos a poder evitar. A veces eso es mi plática con mi esposa, ¿no? Esa es mi plática es con mi esposa. Le digo, es que son jóvenes. Sí, pero es que tú no les vas a arreglar la vida. O sea, tú los tienes que aconsejar, tú los tienes que dirigir, pero tú no tienes que intervenir en su vida. O sea, déjalos que ellos tomen sus decisiones, porque si no, nunca van a aprender, porque nunca van a tomar decisiones, nunca van a madurar. A veces es necesario que se equivoquen, que la rieguen, que tiren el plato en la mesa así, gacho. Como cuando estás comiendo, te tiran el vaso encima de tu comida y te estaba sabiendo bien rica y te tiran el... ¡Oh! ¿Cuándo le pasó? Y dice uno, Dios, pero le vas a dar la mordida al pollo y te mueven. Perdón, no te preocupes. Le ibas a dar la mordida de las mordidas. Así, hermano, o sea, así pasa. Y nosotros empezamos a manipular la vida de los demás. Esa es la palabra que les iba a decir. Manipular sus vidas. No, déjenlos vivir. O sea, Jesús sí algo que hizo es que dejó vivir a la gente. Les enseñó. Les mostró el camino. Les dio la verdad. Les facilitó la vida. Pero al final cada quien vivió lo que debió de vivir.
Entonces yo puedo ponerle 1000 prohibiciones a mis hijos, pero si yo no los dejo vivir, experimentar, y le digo a mi esposa, se van a equivocar. No, pero se van a equivocar. Está escrito, o tú vas a cambiar el escrito. Van a caer, van a caer. ¿Por qué? ¿Porque yo lo quiero? No, yo no lo quiero. Pero está escrito. Qué bueno cuando un joven entra en una madurez plena tal que no cae. Ah, gloria a Dios. Ese es el ideal. Pero sabemos los papás que son. No lo ocurre. Quisiéramos que eso ocurra y qué bueno los jóvenes que lo logran, ¿no? Pero todos son diferentes. Yo tengo 2 hijos diferentes. Tengo a Alan, que es muy pasivo, tranquilo, sereno, moreno y todo. Él nunca ha andado en la calle así con amigos, nunca. Pero no es porque yo se lo prohibí, es porque él nunca lo ha querido hacer. Pero tengo una amiga ahí. Sale, entra. A los 4 años ya estaba en la casa de la vecina, ya andaba allá con la amiga, ya andaba acá. O sea, son diferentes. Son diferentes. Tenemos que dejarlos ser. Porque de otra manera, pues entonces nos ponemos ahí a su lado. Y viene el novio y la novia y ya estamos. Y van y me voy con ellos. Y regresan y me regreso con ellos. O sea, pero esto que es lo único que va a propiciar, hermano, porque un día los hijos se harten de nosotros y agarren camino. Entonces no es ese el propósito. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos guía, nos da la enseñanza, nos motiva, nos dirige, nos da la verdad, nos da la vida. Pero ahora nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a caer? Sí, seguramente. No somos perfectos en el sentido literal de la palabra. O sea, porque la palabra perfecto significa maduro en la Biblia. No significa no equivocarse, como el concepto que tenemos nosotros. La palabra perfecto aquí en el mundo es no equivocarse, no cometer errores. Pero en la Biblia significa maduro. Entonces Dios no necesita que nosotros no nos equivoquemos y no cometamos errores porque Él sabe que lo vamos a hacer. Lo que quiere es que maduremos. Porque la madurez va a ser la que nos va a llevar a tomar buenas decisiones en la vida y que nosotros podamos vivir una vida plena en Él. Sin religiosismos, sin ataduras, en libertad, siempre confiados de que lo que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de Dios. A lo mejor para una gente no lo glorifica, ¿no? Porque la gloria no es para Él, es para Dios. Sabe Dios que la intención de mi corazón es glorificarlo a Él. Entonces, por esa causa es que hay tanto religiosismo en la iglesia, porque miren, pareciera que el tener muchas prohibiciones, eso es lo correcto en la iglesia. No, eso no, hermano. No, eso no, hermana. No, eso no, hermano. Eso religiosamente es correcto. Pero quiero decirte algo. Jesucristo no nos trajo una religión. Él nos trajo un reino. En ese reino hay libertad. En ese reino todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es permitido, pero no todo te edifica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el equilibrio. ¿Todo es permitido? Sí. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo esto? Sí. Pero tienes que considerar que no todo te edifica y que no todo te conviene. Entonces lo que hace Dios es, aunque tú puedes hacer todo, no te lo prohíbe por religiosismo, sino porque no te edifica y no te conviene, nada más. ¿Lo puedes hacer? Sí. A ver. Voy a hacer trabajar su cerebro. ¿Podemos bailar? Sí. ¿Seguros? Sí. O nada más lo dicen porque ya les abrí el cerebro. ¿Podemos bailar? Sí. ¿Por qué? Porque todo nos es lícito. Ahora, ¿conviene hacerlo? Ahí entramos en el depende. ¿Edifica a alguien? ¿Te edifica?